Amén, mis hermanos. Decíamos los últimos domingos que estamos en la tercera parte del Sermón del Monte, que tiene que ver con la parte donde el Señor establece la justicia moral del reino de los cielos, la justicia que deben tener sus discípulos. Esa justicia es un contraste al estilo de vida que tenían los escribas y los fariseos. La vez pasada comenzamos viendo el primer ejemplo práctico de esa justicia, que estaba relacionado con el sexto mandamiento: no matarás. Pero veíamos que el mandamiento no solo tenía que ver con el acto físico de matar, sino que Cristo mismo nos enseña que Él viene a tratar la fuente, que es la ira. Ahora vamos a ver un poco el séptimo mandamiento, que es el mandamiento de no cometerás adulterio. Este mandamiento, pues como lo dice ahí el verso 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces el Señor pasa de tratar el asunto del homicidio ahora a tratar el asunto del adulterio. Este sería el séptimo mandamiento que encontramos en el Decálogo. El mandamiento de no matarás protege la vida. El mandamiento de no adulterarás protege el matrimonio. ¿Sí? Y en su sentido técnico, eso es lo que significa no adulterarás. ¿Qué es no adulterarás? Se refiere a la relación sexual de un hombre o una mujer ilícita cuando alguno de ellos está casado, ¿sí? Adulterio es cuando una persona casada comete acto sexual ilícito, ¿sí? Eso es lo que significa no adulterarás. Eso era lo que la ley enseñaba. Ahora, la interpretación, igual que la vez pasada, veíamos la interpretación de los fariseos y de los escribas de aquella época, era que si un hombre nunca cometía un acto sexual contra su matrimonio, contra su esposa, él estaba cumpliendo la ley, ¿sí? Y alguno de nosotros podría pensar de la misma manera que los escribas y los fariseos: desde que yo no llegue a hacer esto, desde que yo no llegue a hacer esto, no estoy pecando, ¿sí? Pero aquí, como la vez pasada, el Señor nos va a mostrar que en el reino de los cielos no es importante únicamente lo que hacemos, sino también va a ser muy importante lo que pensamos, lo que codiciamos. Para los fariseos era muy fácil decir: compruébeme a ver si alguna vez me he metido con una mujer que no es mi esposa. Nadie le podía comprobar, entonces él había cumplido la ley. Pero ahora el Señor nos va a mostrar que no se trata tanto de lo que hacemos, sino de lo que hay en el corazón. ¿Sí? La fe cristiana, recuerde que eso lo hemos dicho varias veces en el Sermón del Monte. La fe cristiana centra su foco en el corazón más que en las acciones. ¿Sí? A veces, escúcheme bien esto, porque de eso se trata el tema de hoy. A veces hay personas que están pecando sin que eso llegue a manifestarse con acciones. O sea, se puede pecar en el corazón. Se puede adulterar sin llegar a cometer el acto físico de fornicación. Eso es lo que hoy vamos a ver. Y vamos a ver cómo Cristo está muy interesado nuevamente en enseñarnos que el objetivo y el verdadero cumplimiento de la ley está en el corazón. Claro que es inevitable e inseparable decir que si un hombre cayó en adulterio es porque tiene un corazón adúltero. Nadie cae en el pecado por casualidad. El pecado es el resultado de cosas que atesoramos y guardamos en nuestro corazón, que llega el momento que éstas tienden a manifestarse. Pero inclusive en los que alguna vez no ha llegado a manifestarse, tal vez están pecando hace mucho tiempo. ¿Cómo lo vamos a ver hoy? Entonces, dice ahí: bienaventurados en el 8, los de limpio
corazón. ¿Por qué? Porque el Señor va a tratar el asunto del adulterio en relación al corazón. No solo las acciones, claro, hermanos, que para nosotros un hombre que comete un acto físico de fornicación atentando contra su matrimonio, definitivamente es un pecado grave, serio, que necesita ser tratado. Es obvio que el adulterio tiene unas consecuencias terribles para la vida espiritual, para la vida familiar, para la vida de la iglesia y para el ministerio de algún hombre. Pero algunos podríamos contentarnos con la idea de decir, bueno, yo nunca he estado con otra mujer que no es mi esposa. Pero ahora el Señor nos va a mostrar un poco más lo que llamaremos la profundidad del pecado. Porque, hermanos, el pecado es como un árbol. El árbol sí, él tiene una parte visible, él da unos frutos, pero el árbol tiene una parte invisible, que es la raíz, que es la que sostiene todas las cosas. Así nosotros tenemos dos aspectos del pecado. Podríamos decir los pecados y el pecado. El pecado es la raíz, la fuente. Los pecados son los frutos. A veces solo miramos los frutos. No, yo no he adulterado, yo no he matado. Pero el Señor va a entrar a tratar la raíz. La raíz que se encuentra en el corazón y el ser del hombre. Entonces dice ahí, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no es suficiente que un hombre se meta con una mujer y caiga en un pecado como este, como el que la ley decía, no codiciarás. Sino que ahora el Señor nos dice que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ese hombre ya ha pecado o ha adulterado en su corazón. O sea que la santidad y la enseñanza del Señor es mucho más profunda que un mandamiento meramente externo. El concepto que tenían los fariseos de la santidad de Dios era muy superficial. Yo no mato, yo no robo, yo no fornico. Pero el Señor dice, bueno, pero ¿tienes ira en tu corazón? ¿Tienes celos contra tu hermano en tu corazón? ¿Codicias a mujeres en tu corazón? ¿Usted ve cómo el foco cambia, no? Los fariseos se interesaban mucho en lo externo. El Señor va a mostrarnos que Él se enfoca en lo interno. Entonces vamos a estudiar estos pasajes, porque son pasajes que son muy relevantes, hermano, en cuanto a la vida cristiana. Si hay dos cosas extremadamente poderosas en el mundo caído, una es la ira y la otra es la lujuria. La ira ya la estuvimos tratando el domingo pasado. Hoy vamos a hablar de la lujuria, el pecado de la inmoralidad sexual. Un pecado que atrapa, un pecado que esclaviza, un pecado que destruye. Y aquí en estos pasajes el Señor con 3 versículos nos va a dar el diagnóstico de este pecado, las causas de este pecado, pero también el tratamiento que nosotros debemos darle como cristianos a este pecado. Un pasaje tremendo, hermanos. Yo lo estudiaba y yo decía, bueno, tantas cosas para decir en tan poco tiempo. Entonces dice ahí el Señor, pero yo os digo que cualquiera, esa palabra cualquiera amplía la aplicación. El Señor comienza diciendo que la ley decía no adulterarás. Eso podría ser un mandamiento exclusivo a las personas que están casadas, porque el adulterio es fornicación de una persona casada. Pero ya aquí en el versículo siguiente el Señor amplía el mandamiento, cualquiera. Eso quiere decir un casado o quiere decir un soltero. Eso quiere decir un hombre o una mujer. Eso quiere decir un joven o un anciano. Cualquiera literalmente significa cualquiera. ¿Sí? ¿Cualquiera qué? Dice ahí. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Aquí hay una enseñanza clara. Se puede cometer pecado en el santuario del corazón del creyente. Contra Dios. No es solo lo que hacemos. Lo que pasa aquí adentro, Dios lo ve. Ahora, primero vamos a decir qué no significa este pasaje. Porque este pasaje es un pasaje complejo de interpretar en algunas ocasiones. ¿Qué no es pecado aquí? Hay una diferencia porque el pasaje dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Hay una gran diferencia entre mirar y codiciar. Las dos cosas son pecados. Las dos cosas separadas hay que considerarlas. O sea, no es pecado cuando un hombre va caminando y pasa una mujer e inevitablemente él se encuentra con esta mujer y la ve. Eso no es pecado. Lo que la Biblia enseña es cuando el hombre mira a esta mujer con un fin. ¿Cuál es el fin? Codiciarla. Ahora, con esto no negamos la verdad de que el hombre es extremadamente visual. Y eso le puede jugar a él una mala pasada. El hombre puede ser seducido por los ojos. El hombre puede ser seducido por lo que ve. Ahora, no es pecado en un sentido que usted vaya caminando, como decíamos, se suba a un Transmilenio y se suba una mujer mal vestida y se haga delante de usted. Inevitablemente usted sin darse cuenta la miró. Eso no es pecado. Lo que sería pecaminoso es que al momento de ser usted tentado, usted concentre su mirada en alguna parte del cuerpo de ella y comience a cultivar pensamientos lujuriosos acerca de esa mujer. ¿Sí? Puede pasar que usted al ver a la mujer, usted voltee su vista y diga, Señor, guárdame. ¿Sí? A veces no solo en Transmilenio, a veces hay mujeres que se dicen tan mal que uno está en la reunión, uno está orando y levanta la mirada y, ay, Señor, guárdame. ¿Sí? Entonces, no es pecado en un sentido inicialmente mirar. Aquí lo que el Señor va a decir es, el hombre que mira para codiciar. ¿Sí? El hombre que mira con un propósito. El hombre que mira con el deseo de satisfacer, cultivar, promover pensamientos sucios en su mente acerca de lo que está mirando. ¿Sí? Aquí lo que el Señor va a tratar es una mirada lujuriosa, una mirada indecorosa, o en términos colombianos, una mirada morbosa. ¿Sí? La palabra ahí codiciar en el griego es epixumeo, que significa desear algo, anhelar algo, tener pasión por algo, o tener lujuria hacia algo, o alimentar el apetito sensual con algo. John MacArthur, explicando este pasaje, nos dice exactamente lo que puede ser una paráfrasis de lo que el Señor está diciendo. El Señor, dice MacArthur, habla de una observación intencional con el propósito de codiciar. Es el hombre que mira de manera perversa e inmoral. Es el hombre que dirige sus ojos hacia algo con el deseo de satisfacerse. En términos prácticos, es el hombre que mira una película con intenciones de excitarse. El hombre que mira a una mujer con intenciones de morbosearla. El hombre que lleva sus ojos a un video, a una película, a un lugar, a una situación donde él va a cultivar un deseo sexual ilícito. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si un hombre, cualquier hombre o mujer, usa sus ojos para alimentar sus pasiones sexuales, ese hombre ya está
pecando contra Dios. ¿Está entendiendo la idea del Señor Jesús, hermanos? Entonces el Señor nos está mostrando que a veces cuando los hombres tienen un corazón inmoral, van a dirigir sus ojos a alimentar ese corazón inmoral. Hermanos, si este mensaje si era una tremenda exhortación para la generación de Jesús, ¿cuánto más para nosotros? Mire lo que dice Efesios 4, verso 17 y verso 19. Lo vamos a leer rápido. Pablo, hablando ya en aquella época, exhorta a los hermanos, porque los hermanos viven en medio de una generación mala, vivimos en un mundo pecaminoso. Y dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 4:18 de Efesios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo dice que en el Señor nos ruega que no andemos como la gente de este mundo. Y la característica de la gente de este mundo es que por la falta de conocimiento de Dios y por la falta de temor, ellos perdieron toda sensibilidad y se entregaron a todo tipo de pecado e impureza. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad que ha perdido todo tipo de sensibilidad y todo tipo de vergüenza en cuanto al pecado sexual. Las ofertas tentadoras en cuanto al placer sexual son avasalladoras en nuestra época. No solo se practica, no solo se vende, no solo se promueve, se legisla en cuanto al pecado, especialmente en el área sexual. Paul Tripp, yo estaba leyendo un libro donde nuestro hermano dice así: esta sociedad se ha enloquecido y ha caído esclava y adicta del sexo. Y es verdad, hermanos. Tal vez no existe un pecado más sobresaliente en nuestra generación. Una de las industrias más poderosas de nuestros días es la industria de la pornografía, hermanos. Nada, literalmente hoy nada se vende sin la publicidad de una mujer semidesnuda. Es como un río de suciedad continuo, bombardeando desde el más pequeño hasta el mayor. Bombardeando la televisión, el internet, el entretenimiento, los colegios. Tenemos una generación totalmente desenfrenada y pervertida. Literalmente, hermanos, son palabras que caen en las espaldas de nuestra generación. Personas llenas de excesos en el área sexual. Personas llenas de perversiones. ¿Sí? Ahora, el fruto de eso es terrible, hermanos. Fruto como la homosexualidad, la infidelidad matrimonial, los embarazos prematuros, la gran cantidad de mujeres solteras con hijo de este, hijo de aquel, la gran cantidad de mujeres que matan a sus hijos en el aborto, la gran cantidad de violadores, la gran cantidad de pervertidos, la gran cantidad de niños y niñas estimuladas precozmente. Hermano, lo que pasa es que nos acostumbramos. Pero eso es terrible. Hermano, no solo es terrible afuera, sino es terrible muchas veces dentro de la iglesia. La gran cantidad de ministros y predicadores culpables de pecados en el área sexual. La gran cantidad de divorcios entre cristianos. La gran cantidad de cristianos jóvenes adictos a la pornografía. Es una realidad tremenda, hermanos. Entonces, como eso es así, lo que vamos a leer para nosotros es muy relevante, hermanos. Siempre ha sido relevante. Todas las generaciones son generaciones de hombres pecaminosos, pero nunca se ha promovido el pecado sexual
como nuestros días. ¿Sí? Nunca es tan fácil, hermanos. Nunca había sido tan fácil acceder a material sucio y corrompido como nuestros días. Y este pecado no solo involucra al hombre. Mire lo que dice nuestro hermano Arthur Pym hablando del rol de la mujer en este asunto. Dice: si la mirada lujuriosa es un pecado tan grave, entonces aquellas que se visten y exhiben con el deseo de que las miren y las codicien no son menos culpables, sino tal vez más. En este asunto no es solo muy frecuente el caso de hombres que pecan, sino de mujeres que los tientan a hacerlo. Qué grave debe ser la culpa de la gran mayoría de señoritas modernas que de modo deliberado tratan de despertar pasiones sexuales en hombres jóvenes. Y cuán mayor es incluso la culpa de la mayoría de sus madres que lo permiten, convirtiéndolas en mujeres tentadoras y lascivas. Hermanos, si el hombre peca en esto, la mujer ha sido seducida por el diablo también para ser un instrumento de tentación. Es increíble. Nosotros cada rato tenemos que hacerle un barrido a las redes sociales de Tesoros Cristianos porque muchas mujeres cristianas en bikini, muchas mujeres cristianas que van al gimnasio, eso no han hecho media hora de ejercicio, eso fotos mostrando el cuerpo, mostrando para acá, mostrando por ahí, y son cristianas. Nuestra sociedad le enseñó a la mujer que la desnudez no es un pecado. La mamá le dice: ay, te ves se ve sexy. Y la niña ahora quiere verse sexy. Y la jovencita toda es para mostrar su cuerpo. Y no solo la jovencita. Yo he tenido que exhortar mujeres de 50 años cristianas para vergüenza de ellas, porque no se saben vestir, no saben caminar, no saben sentarse. Pecado que involucra al hombre y pecado que involucra a la mujer. ¿Sí? El esposo tiene responsabilidad con su esposa y con su hija. A veces aquí nos toca, porque por pena ya me da pena decirlo a veces: Diana, vaya, hable con fulana. Eso no es ropa, ni para la reunión ni para la calle, no es ropa para cristiana. El pecado sexual, hermanos. Aquí el Señor va a tratar eso, el pecado de la lujuria. Un pecado muy serio, un pecado muy destructivo, hermanos. Un pecado muy adictivo. Un pecado muy escandaloso. Dice ahí Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, no es suficiente que usted piense que no llegó a hacerlo. No es suficiente que piense que nadie lo está viendo. No es suficiente que piense que su esposa no lo va a ver, que sus hijos no lo van a ver o que los hermanos de la iglesia no lo ven. Si usted lo está cometiendo en el corazón, usted ya es culpable. A veces pensamos: como no fui a tal lugar, como no me fui con la vecina, no estoy pecando. A veces se fue con la vecina sin irse. A veces fue a ese lugar sin ir. Pecamos en el corazón. Hermano John Owen, él decía: la diferencia de un adúltero consumado a un postulante de adúltero no es mucha. El adúltero consumado posiblemente se le dio la oportunidad de consumar lo que había en su corazón. El adúltero postulante no lo pudo hacer físicamente. ¿Cómo así, hermano Pablo?
Y un día le daba el ejemplo a los hombres acerca de Salomón. A veces uno está leyendo la historia de Salomón y muchos dicen, terrible Salomón, 300 mujeres, como 600 concubinas, pervertido, inmoral, infeliz. ¿Cuál es la diferencia de Salomón a alguno de nosotros? Él podía. Algunos de nosotros queremos y no podemos. ¿Sabe qué tenía Salomón? Poder, dinero, influencia. Y era simpático. Algunos ni poder, ni dinero y feos. Pero igual, hermanos, en el corazón, adúlteros. ¿Sí? En el corazón, adúlteros. Hermano, Salomón, sus pecados lo desviaron. Lastimosamente, él tuvo la oportunidad. Desgraciadamente, digamos mejor, él tuvo la oportunidad de eso. Pero hay muchos que aunque no van a tener la oportunidad de hacerlo, ya lo hacen en su corazón. Y para Dios son igual de responsables. Qué asunto serio, ¿no, hermanos? Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Aquí en ese para codiciarla hay unos ingredientes del ser y actividades del ser del hombre que no pueden ser obviadas. Si yo miro para codiciar, ese mirar incluye algunas cosas que involucran mi ser. ¿Cómo qué? Mi mente y mi imaginación. Porque usted puede estar diciendo, ¿de qué está hablando el hermano Pablo? Yo sé que usted sabe de qué estoy hablando. Pero hermanos, mirar para codiciar involucra unos ejercicios en el área de la mente y especialmente en el área de la imaginación. La imaginación es un don de Dios, como la capacidad de pensar, razonar, tener memoria. Muchos de los ejercicios que Dios le dio al hombre de una manera muy particular que no lo tienen los animales. La imaginación, pues, es un instrumento que nos sirve para crear, hacer cosas. Bueno, muchas cosas que el Señor nos dio están relacionadas con el ejercicio de la imaginación. Pero en este pecado, la imaginación juega un papel muy importante. Podríamos decir así como en detalle, aquel que mira a una mujer para codiciarla es aquel que mira para satisfacer y crear fantasías sexuales con el objeto observado. ¿Sí? Es ese hombre que mira y comienza a pensar. Y comienza a alimentar su mente con pensamientos indecorosos, sucios, inmorales, con actos vergonzosos, fantasías. John Stott decía, es aquel que tiene ojos descontrolados e imaginación pervertida. Ese es de ese hombre que el Señor está hablando aquí. Que el que mira y tiene una imaginación. Ahora, todos sabemos que cuando eso sucede, no queda solo en el ámbito de la imaginación. Ahí es donde el pecado de la lujuria se alimenta, pero esa lujuria va a explotar. ¿Cómo explota? Bueno, hay una serie de pecados que comienzan a manifestarse ya de manera visible. No le voy a decir porque me ha pasado que a veces digo nombres y termina el niño preguntándole a mamá, mamá, ¿qué significa esto? Pero hay una serie de pecados que vienen después de que la persona comienza a cultivar pensamientos lujuriosos. Hermano, mirar para alimentar nuestra mente con deseos pecaminosos y llevar a nuestra imaginación a la locura sexual, nos va a llevar a ser esclavos del pecado sexual, sin que lleguemos a hacerlo. Y para Dios ya eso es una actividad en el corazón ilícita. Una actividad ¿qué? Pecaminosa. Una actividad de
desagradable, una actividad que nos hace culpables. Tremendo, ¿no, hermano? Por eso siempre decimos cuando hablamos de estas cosas, la batalla está en la mente. Si usted deja que eso avance en su mente, usted va a terminar haciendo cosas que tal vez usted no quiere. ¿Por qué? Porque usted siembra pensamientos, guarda pensamientos y eso tiene una cosecha. Entonces el Señor va a tratar, nos está mostrando primero que todo la enfermedad. ¿Quién de nosotros podría decir que no es culpable cuando comienza a verse uno a la luz de la palabra de Dios? Ahora, después de mostrar el pecado, la realidad del pecado, la profundidad del pecado, ahora el Señor nos va a mostrar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Verso 29 y verso 30. Dice, por tanto, o sea, como así es, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ese es el tratamiento del Señor para esta enfermedad, la enfermedad de la lujuria. El Señor en 2 versículos nos dice cosas muy difíciles de entender, ¿no? Este pasaje ha sido uno de esos pasajes que a veces en la historia de la iglesia se ha interpretado de una manera muy descabellada, muy literal. Por ejemplo, hay uno de los conocidos padres y teólogos de la historia de la iglesia, Orígenes de Alejandría, que a él, el ver este pasaje y ver el pasaje de los eunucos, ellos literalmente tomaron la decisión de cortar. ¿Sí? ¿Sí? Si tuvo, se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Y más adelante la iglesia se dio cuenta que eso había sido una locura, que no era el corazón del mensaje de Jesús. ¿Por qué? Bueno, la mutilación física o otras prácticas como el celibato obligatorio en los sacerdotes o el aislamiento de una persona, usted se da cuenta que eso no va a tratar realmente la raíz del problema. Porque el problema ¿dónde está? En el corazón. Entonces, ese tipo de prácticas no trataron. Generalmente los monjes, muchos llegaron a ser peores de pervertidos en un monasterio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de este pasaje? Vamos a desmenuzarlo. Ahí dice, por tanto, primero que el Señor resalta ahí en el 29 y en el 30 es, si tu ojo, o en el caso del 30, si tu mano, dice, te es ocasión de caer. O sea, el Señor se va a enfocar y va a usar una alegoría de aquello que nos hace caer. ¿Sí? Es evidente que el Señor está usando una figura de lenguaje literario para enseñar algo. Era muy común que los rabinos usaran figuras, la hipérbole para exagerar un asunto, para mostrar la importancia del asunto. ¿Sí? La Biblia tiene figuras literarias. Cuando ellos enseñaban lo hacían así, lo hacían con parábolas. Entonces lo que el Señor está haciendo es una exageración. Pero es una exageración del lenguaje para mostrar la importancia de lo que Él va a decir. ¿Sí? Lo que el Señor está diciendo es que cualquier cosa, Él pone el ejemplo del ojo o de la mano, que nos haga pecar o que nos haga caer o que nos sea ocasión de caer, ¿qué debemos hacerlo? Sacarlo o cortarlo. ¿Sí? John MacArthur también dice, para los judíos el ojo derecho representaba lo mejor de su vista y la mano derecha representaba la mano con las mayores habilidades. Entonces la idea que nuestro hermano dice que Jesús está dando es que cualquier cosa, sea lo mejor que vemos o el miembro más importante de nuestro cuerpo, que nos sea ocasión de caer, debemos ¿qué? Tratarlo radicalmente.
Ahora, el Señor está haciendo una figura, pero eso tiene una aplicación muy práctica. En el área de la inmoralidad sexual, según estos dos pasajes, ¿qué nos ocasiona caer? ¿Sí? Esta palabra ocasión de caer en el griego es escandalizo. ¿Qué nos hace tropezar? Esa palabra era usada cuando se le quería poner una trampa a un animal y se le ponía un cebo para atraparlo. Eso era como el anzuelo, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo, ¿qué cosas te hacen pecar? ¿Qué cosas son un anzuelo para tu alma que llegas a cometer adulterio? ¿Qué cosas son un anzuelo para tu alma que te lleva a pecados de inmoralidad sexual? Te lleva a corromper tu mente, te lleva a la lujuria. Él da el ejemplo hipotético, puede ser tu mano derecha o tu ojo derecho, pero ¿cuáles son las cosas que te hacen caer? Esa es la idea de Jesús. ¿Ah? Porque hermanos, literalmente a veces lo que me hace caer no es mi mano derecha o no es mi ojo derecho. Literalmente a veces lo que me hace caer en el pecado sexual es una relación prohibida. Es tener internet en la casa. Es conversar por WhatsApp con una persona. Es ir a tal lugar. Es ver tal tipo de películas o de novelas o de videos. ¿Qué es lo que te hace caer? ¿Qué es lo que te lleva a pecar? ¿Qué es lo que expone tu vida al pecado? Cada uno va a tener una variedad de respuestas, ¿cierto? Algunos dirán, no, hermano, porque yo he tenido gente que es descarada. Bueno, no entiende todavía la enseñanza de Jesús, cristianos. No, hermano, yo sé que esa relación no me conviene. Yo sé que ese hombre es incrédulo, yo sé que he pecado con él, yo sé que esto. Y entonces, hermana, no, pues... Ahí a veces hablo con él por WhatsApp. A veces me invita a tomar y es que me da pena decirle que no quiero almorzar con él. Es que yo sé que no puedo tener internet en mi cuarto. Yo sé que no puedo estar solo con el celular, hermano. Tengo un historial de esclavitud a esto, hermano. Hermanos, que nosotros queremos guardarnos con nuestra novia para el matrimonio, pero cuando estamos solos, ¿qué es lo que te hace ocasión de caer? Ahí es donde Jesús quiere llegar, hermano. Sea un lugar, sea una circunstancia, sea una persona, sea un aparato, sea una serie, sea un amigo, córtalo y sácalo. Esa es la enseñanza de Jesús en esta área, hermanos. No es tan difícil de entender, ¿no, hermanos? El tratamiento hacia el pecado es el siguiente. Debemos cortar de manera radical y definitiva todo asunto, persona, situación que nos lleve a pecar. Aquí, hermanos, somos muy diferentes. Por eso a veces establecer una norma para todos no es bueno, porque cada uno tiene áreas, debilidades diferentes. Para algunos, para el hermano tal vez no es problema tener televisión, tener internet. Tal vez él no tiene luchas con la televisión. Él por ahí ve el noticiero, por ahí ve uno otro que otro programa y no hay problemas. Para otros sí. Unos pueden tener internet, otros no. ¿Cómo se sabe? Por la experiencia personal. Hay hermanos que yo veo que ellos
Siempre debemos estar vigilando, pero yo veo que ellos no tienen problema en el trabajo de relacionarse con mujeres y hay otros que ni saludarlas deberían. ¿Depende de qué? La debilidad personal, hermano. Hay hombres que Dios les dio el don y mujeres que Dios les dio el don de ser eunucos, no sienten deseo hacia... Y eso no es pecado, Dios se los dio. Eso es un don de Dios, así como a otros nos dio el don de tener esposa, a algunos les dio el don de la soltería. Y ellos son solteros y están tranquilos. Hay otros que no. Dice Proverbios, ¿qué haremos si estamos viendo a nuestra niña que está creciendo? Y nuestra niña, dice ahí el pasaje, es como una puerta. Todos pasan por ahí. ¿Qué debemos hacer? Ponerle madera y asegurarla. Pero si ella es muro, no hay que hacerle nada. ¿Cuál es el lenguaje? Si usted tiene una hija y su hija es como una gelatina, es enamoradiza, no puede ver un muchacho porque eso, usted tiene que cuidarla. Pero a veces usted se da cuenta que hay niñas, jovencitas que son muy serias. Claro, usted también la tiene que cuidar, ¿cierto? Pero el cuidado va a ser diferente. Lo mismo pasa con el hombre. Si usted tiene un hombre que es el gigoló, Don Juan, en el colegio, usted va a tener que vigilar para que su hijo no se pervierta y se desvíe en ese tipo de pecado. O tal vez su hijo no es tan bonito ni tan... Entonces usted va a tener que hacerle promoción entre las hermanas de la iglesia. Usted, depende de la situación, ¿cierto? Vamos a actuar de manera diferente. Pero aquí la palabra importante, hermano, ¿qué nos ocasiona en el pasado y en el presente tentación? Ese es el foco de Jesús para ti, personalmente, en esta área. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué circunstancia? Hay lugares, hermano. Hay lugares que un cristiano no debería ir porque son lugares que van a despertar cosas en él. Yo decía una vez a un hermano que era taxista, hermano, si usted es sabio no va a entrar a ese sector. Porque por más cristiano que usted sea, usted expone sus ojos a cosas que le pueden jugar una mala pasada. Yo conocí un hermano que un día se fue a evangelizar a cierto sector. Hermano, y una mujer de esas lo terminó enredando y lo terminó llevando a la fornicación. No era para él ir a evangelizar a ese sector, y menos solo. ¿Me hago entender, hermano? Hay cristianos que no conocen. Una de las maneras de enfrentar el pecado es conocer nuestra debilidad, hermanos. Si yo conozco mi debilidad, yo voy a evitar eso, hermanos. Sí. Ahí es donde el Señor dice, córtalo y sácalo. El Señor está involucrándose en asuntos que son una debilidad para nosotros. Si es la mano, pues imagínese perder una mano. Imagínese perder un ojo. Pero dice el Señor más adelante, pero eso es mejor. Mejor entrar cojo, hermanos. Es mejor entrar ciego que no ser echado por esos pecados al infierno. Hay algo que aquí el hermano John Owen, estos pasajes a veces cortos, son pasajes que tienen mucho para enseñar, hermanos. Yo de estos temas he dado mensajes, series completas, los hermanos que están acá hemos estado en series completas sobre estos temas. El hermano John Owen dice, no es mutilación, es mortificación. Hay un libro muy bueno, yo se lo recomiendo a todos los hermanos, La mortificación del pecado, de John Owen. ¿Cómo tratar el pecado? Es un libro, hermanos, un clásico cristiano. Y esa idea viene de este pasaje y de otros pasajes, porque los apóstoles también enseñaban así: haced morir las obras de la carne. Toda impureza, ¿sí? Todo
lo que es fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿qué debemos hacer? Hacerlos morir. Eso es lo que nosotros llamamos mortificación, o sea, matar literalmente el pecado. Ahora, eso que nosotros estamos leyendo en el pasaje del Sermón del Monte, no es solo un acto, si se puede decir, histórico que el cristiano hace. Es una práctica constante. ¿Cómo así, hermano Pablo? John Owen decía lo siguiente: el día que el pecado lo deje tranquilo a usted, ese día usted deja tranquilo el pecado. ¿Qué día va a suceder que el pecado nos deje tranquilos? El día de la resurrección. Ese día vamos a ser transformados en un cuerpo que ya no tendrá la inclinación al pecado. Qué día tan importante ese día, ¿no? Se va a acabar toda esta maldad, hermanos. Ese día seremos libres. Pero mientras tanto, el pecado nos asedia. El pecado combate en nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. ¿O no? Tal vez usted diga, no, hermano, yo ya no lucho con el pecado. Me convertí un ángel ya. Casi querubín, ya no peco. Pues no es la realidad, hermano. Si es, tiene que enseñarnos cómo. Porque la realidad es que diariamente luchamos con el pecado. La realidad es que el pecado constantemente nos está asediando. La realidad es que somos débiles y que si no oramos y no velamos, vamos a caer en tentación. Hermano, nosotros conocemos casos de predicadores, hombres de Dios, cristianos de 15 años, de 5 años, de 40 años, que en descuidos en su vida personal cayeron en pecados. O sea, cuando el Señor dice, mire, por tanto, si algo te es ocasión de caer, córtalo y trátalo. Esa es la actitud diaria y constante que debemos tener hacia el pecado. Una actitud de por vida. Una actitud hasta que Cristo venga o seamos transformados. Diariamente yo necesito hacer morir esto, hermano. Diariamente yo necesito cortar. Diariamente yo necesito quitar. Diariamente yo necesito alejarme. Diariamente yo necesito evitar. Claro, va a haber épocas donde la intensidad de la tentación es mayor, hay épocas un poco más tranquilas, pero es una lucha constante. Esto es, ¿saben cómo le llama esto la Biblia, hermanos? La guerra entre el espíritu y la carne. Una guerra diaria, que donde usted comience a darle lugar a la carne va a dar frutos. Pero de la misma manera, si usted comienza a sembrar el espíritu va a dar ¿qué? Frutos. Y aquí el Señor nos está diciendo, diariamente trata con tu carne. No le des lugar a tu carne, no alimentes tu carne, no permitas que tu carne crezca. No dejes que tus ojos se vayan, no dejes que tu corazón piense eso, no dejes que esa conversación crezca. Córtala, apártate, huye. Ese es el mandamiento bíblico. Hermano, eso es mucho, sí. Ahí es donde la vida cristiana es muy intensa. Ahí es donde la superficialidad se paga gravemente, hermanos. Ahí es donde descuidos nos pueden llevar a tragedias personales, tragedias familiares, tragedias ministeriales, hermano. Hermano, diariamente usted necesita hacer morir. Diariamente usted necesita decirle a sus ojos, no van por allá, a su mente no va por allá. No piense, porque es que a veces los hermanos piensan, ay hermano, es que pues yo tenía esa lucha antes, pues yo creí que ya no la iba a volver a tener. Pues hermano, la verdad la va a tener y la va a seguir teniendo. Y si usted no es firme, constante en su lucha con el pecado, en algún momento va a ceder. A veces nosotros quisiéramos, todos, yo creo que es un anhelo genuino, ya no tener conflicto con el pecado.
¿Jesús vino para deshacer las obras del diablo? Sí, pero todavía tenemos rezagos en esta carne. Y eso nos lleva a un conflicto diario. Por eso el cristiano que no ora, que no lee la palabra, que no se consagra, que no se guarda, generalmente es el cristiano que va a caer en esos pecados, aunque no llegue a consumarlos visiblemente, pero en su corazón está. Entonces, hermano, esto es una actitud constante donde yo debo estar cortando, quitando, cortando. ¿Qué? Lo que me haga caer. La tentación siempre va a venir, hermanos. Satanás está como un león rugiente buscando ¿quién? Devorar. Ahora, yo siempre cuento, los jóvenes acabaron de leer el libro de la pureza de Randy Alcorn, ¿cierto? El hermano da una alegoría, pero muy clara, en relación a la tentación y el pecado. Un hombre que tiene problemas con las donas. Va al médico, diabetes, ya no puede comer más donas, está enfermo. Sale convencido de que no debe comer más donas. Va a la iglesia, hermanos, oren por mí para que Dios me libre del espíritu de la esclavitud a las donas. Los hermanos hacen liberación para expulsar el demonio de las donas. Él hace ayuno, ora, se compromete a leer la Biblia, se compromete a reunirse todas las reuniones. Pero el lunes él comienza a leer revistas de donas. Va a la panadería donde venden las mejores donas. Comienza a conversar con sus amigos acerca de los colores de las donas. ¿Usted cree que qué va a pasar con el hombre? Hermanos, si a veces nosotros somos así. Hermano, ore por mí porque estoy cayendo en fornicación con mi novia. Oren por mí porque estoy teniendo tentación en esta área. Oren por mí. Pero los hermanos oran, ayunan por él, pero él sigue visitando la panadería. Él sigue leyendo la revista Las Donas. Él sigue hablando con personas que les encantan las donas. Él ve películas acerca de donas. ¿Sí entiende la idea, hermanos? No cortamos. Entonces terminamos comiendo donas. El problema es que el pecado no es como una dona. O el pecado en un sentido sí es muy atractivo, pero su fin es amargo, triste, decepcionante. ¿Por qué cree que Jesús habla de esto? Porque Jesús sabe, y usted debería saberlo, hermano, Jesús sabe que miles de personas se van a ir al infierno literalmente por estos pecados. Eso no es un asunto de juego, hermano. Miles de almas son esclavas a estos pecados. Jesús no está jugando, hermano. El Señor sabe la capacidad que tiene el pecado. Por eso le dice a sus hijos, miren, si eso te hace ocasión, córtalo, sácalo. Es mejor, hermano, ser mutilados espiritualmente en cosas que ser condenado por esas cosas. John Stott decía que nosotros somos contracultura en este sentido. ¿Usted no mira eso? No, no miro eso. ¿Usted como hombre no va a esos lugares? No voy a esos lugares. Prefiero que me digan ciego. Prefiero que me digan cojo. Usted con su no hago eso. Prefiero que me digan manco. ¿Por qué contraculturales? Porque la gente del mundo hace eso y promueve eso, hermanos. Y la pureza en el área sexual tiene un costo, sí, claro. Pero también tiene grandes recompensas. Si usted joven se guarda para Dios, usted va a ver la bendición de Dios. Si usted en su matrimonio le es fiel a su esposa, usted va a ver la bendición de Dios en su hogar. Pero también joven, también hombre o mujer, si usted juega en el área sexual, los pecados sexuales son los que traen más maldición sobre la vida del hombre y la mujer. Usted no escapa de las consecuencias de esos pecados, hermano. Muchos que ya nos convertimos, todavía luchamos con las consecuencias de haber hecho cosas que desagradan al Señor.
¿Mm? Entonces mejor que nos digan que somos ciegos, cojos y mancos, pero vamos para la vida. ¿Cierto, hermano? Y no que estamos entregándonos a ciertas cosas, pero vamos es para la muerte. ¿Mm? Hermanos, 20 minutos de placer, 10 minutos de placer, 5 minutos de placer no lo valen. No lo valen, hermanos. No lo valen. John Piper decía, si el sexo sin responsabilidad, sin compromisos, sin los límites que Dios estableció, trajera felicidad, los prostíbulos serían el mayor paraíso aquí en la tierra. Y no lo son, hermano. Solo miseria, solo destrucción, solo corazones destruidos. ¿Es así o no es así? Fuerte, pero muy cierto. Entonces, la enseñanza de Jesús, ¿qué es? Verso 29. Si te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, el pecado, la Biblia habla así, la paga del pecado es muerte. Hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje. Primero, hermanos, si usted realmente no se ha arrepentido, si usted es una persona que nos visita, usted viene por primera vez o ha venido un año seguido los domingos, pero no se ha arrepentido, y usted tal vez piensa que es una persona buena, a la luz del pasaje de hoy, no creo. Y si usted no se arrepiente, y si usted no acude al Evangelio, y si usted no confiesa sus pecados, en sus pecados va a morir. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonarnos de todos nuestros pecados. Hoy Dios los llama al arrepentimiento antes de que venga el juicio del Señor. Arrepiéntase, vuélvase a Cristo, que Él lo puede limpiar de toda la inmundicia y maldad que usted ha hecho delante de Dios. Aunque los hombres no lo hayan visto, lo ha hecho delante de Dios. Segundo, cuando miramos esto, hermanos, como cristianos, nos debe sorprender el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo no nos ha consumido, hermanos? Con tantas cosas en las que hemos pecado contra Él. ¿Cómo Dios ha sido de paciente con nosotros, no? ¿Usted no piensa eso? Señor, ¿cuántas veces contra ti he pecado? ¿Cómo tú no me has consumido a pesar de todo lo que yo he hecho contra ti? Tercero, hermanos, así como decíamos, esto es una cuestión de práctica. Puede que un cristiano en un momento de descuido peque, se arrepiente, confiesa, el Señor lo restaura. Pero si usted es un cristiano que vive en una práctica constante del pecado que hoy estamos hablando, hermano, o usted se arrepiente o Dios lo va a disciplinar. Uno de los engaños de Satanás es que nadie lo ve. Cuando las personas no se arrepienten, Dios saca a la luz los pecados. Dios avergüenza a los pecadores. La práctica de pecados relacionados con la lujuria o alimentados en el secreto es una práctica muy adictiva y muy detestable para Dios. Y cuando los hombres no buscan ayuda, no se arrepienten y no se apartan de ese pecado, Dios saca a la luz ese pecado. Entonces, mi hermano, no se burle de Dios, ni de su fe, ni de la palabra. Si usted tiene problemas en esta área, es momento de buscar
ayuda en Cristo, en la palabra, en los hermanos. Amén. Lo último, pongámosle límites al pecado, hermanos. ¿Qué te hace caer? Recuerda la enseñanza de Jesús. Córtalo, sácalo. Sea serio, sea firme y sea constante con aquellas áreas que son una debilidad para su vida espiritual.